¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, donde sea que estén. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual Distintas Latitudes, una organización mediática dedicada a la creación de redes y encuentros entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Hoy es miércoles 20 de octubre y vamos a dar inicio a la mesa académica número 3. Esta es la última mesa de algo que nos inventamos para este foro latinoamericano de medios digitales y periodismo en el que estamos presentes. Fue una jornada que nos inventamos en coordinación con la Universidad Iberoamericana, a la que también Periodismo CIDE se sumó de muy buena gana. La intención es reflexionar desde la mirada académica y con investigadoras e investigadores de distintas partes de la República y del continente sobre algunos aspectos sobre la práctica periodística en entornos digitales. Entonces, en los próximos minutos vamos a tener unas dinámicas de presentación. Cada persona expositora tendrá 12 minutos para presentarnos un resumen de sus ponencias, sus metodologías, sus primeros resultados. Y para moderar esta mesa nos acompaña Grisel Salazar. Ella es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinadora de Periodismo CIDE. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Le paso la palabra a Grisel. Buenos días, muchas gracias a Distintas Latitudes, Factual, a Jordi Meléndez, que siempre es un aliado muy valioso, y gracias a todos los asistentes que están presentes en esta mesa sobre contenidos, narrativas y audiencias digitales. Muy rápidamente, ya para entrar en materia, voy a presentarles a quienes estarán presentando investigaciones. Estamos muy contentos de haber recibido un gran cúmulo de investigaciones de jóvenes profesores, profesoras, estudiantes de varias universidades que nos presentan un panorama muy rico. En primer lugar, les presentaré de manera general a todos los participantes y después les daré la palabra a cada uno de ellos con un tiempo máximo de presentación de 12 minutos, después de lo cual conversaremos un poco y recibiremos algunas preguntas de la audiencia. Les presento en primer lugar a Arnoldo Delgadillo Grajeda. Él es periodista, investigador y doctor en ciencias sociales. También nos acompaña Cosette Celesia Pérez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Julio Juárez Gamis, investigador asociado del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Jessie de Elías Matamoros, que es maestranda en Ciencias Políticas, colaboradora del Laboratorio de Comunicación Política, que presenta investigación con Carlos Muñiz, quien es doctor en comunicación por la Universidad de Salamanca. También nos presentan su investigación Carles Antonio, Marcelino Nieto y Cristian Arcos, que son doctorandos en la Universidad Iberoamericana. Así que en el orden en el que los fui mencionando, iremos escuchando las presentaciones de cada uno de ustedes. Pues adelante y muchas gracias por la invitación a moderar esta mesa. Adelante, Arnoldo. Sí, muchas gracias. Excelente día a todos, a todas. Gracias por acompañarme. En esta ocasión les presentaré los avances de una investigación que recientemente comencé, que he titulado Análisis de la presencia de medios de comunicación mexicanos en TikTok, una investigación amplia y que apenas veremos algunos primeros hallazgos. Yo soy profesor de la Universidad de Colima, les dejo ahí mi correo, mi @, de Twitter, por si quieren que sigamos conversando después, será verdaderamente un placer. Y bueno, debo de comenzarles diciendo que yo en este tipo de pandemia y de confinamiento caí en la tentación de unirme a TikTok. No sé si es orgullo, no sé si es debatible, pero lo hice. Y esto me permitió darme cuenta que a nivel comunicacional durante la pandemia del COVID-19, algo que pasó fue el boom de TikTok, ¿no? Se habla de un crecimiento exponencial del número de seguidores, aunque originalmente la red, digamos, alberga a lo que llamamos la generación Z o los centennials, nacidos en este entorno completamente digital, mediados por la comunicación a distancia, la primera generación de nativos enteramente digitales. Los demás llegamos ahí, ¿no? Usuarios de otras generaciones terminamos siendo atraídos por esa combinación de baile, de comedia, y nos vimos atraídos. ¿Qué es TikTok? Bueno, es una plataforma, una red social basada en la brevedad y en la consistencia.
Inicialmente nos permitía compartir videos de entre 15 y 60 segundos. Ahora nos permite ya compartir videos de hasta 180 segundos. El formato nativo es el formato vertical de los videos, aunque acepta los horizontales, pues obviamente la vista no es la misma. ¿Y cuál es parte de la clave de TikTok? Su algoritmo. Es un algoritmo diseñado perfectamente para responder a los gustos de los usuarios, ofreciéndonos más y más de lo que queremos ver. Es por eso que el tiempo pasa tan rápido en TikTok, o pareciera que si nos gustan los gatos, siempre vemos videos de gatos. Entonces, además, todas las características estudiadas teóricamente es que se crea una especie de sensación de comunidad a través de los hashtag challenge o a través de los retos virales, ¿no? Una persona hace algo y el resto de personas lo replicamos, sumándonos a una conversación y creando comunidades en entornos digitales de manera muy interesante. Para el abordaje teórico de esta investigación, quise recurrir a los teóricos más actuales que empezaban a estudiar el fenómeno de TikTok desde otras partes del mundo. Uno de mis referentes más claros es una tesis presentada por Expósito y Gobierno, donde estudian justamente el caso de los medios en TikTok en el contexto español. A nivel de hay una teoría más de la comunicación, se encuentra Sideronco, Herranz, Cantero, que han estudiado las nuevas narrativas que surgen en el TikTok, sobre todo en el contexto de la pandemia del COVID-19, y los investigadores por excelencia del TikTok a nivel nacional, que son Yang, Xiao, Ma, que han estudiado mucho de cómo los formatos digitales, los videos cortos influyen en la creación de narrativas para el TikTok. Para esta investigación, hasta este momento, he utilizado análisis de contenido y he hecho 2 cortes metodológicos de mis corpus. Por una parte, he estudiado ya medios impresos, basándome en el Registro Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. Sé que quizá no es el más completo, pero es una fuente oficial que me permite hacer la delimitación. Y por la parte de los canales de televisión abierta, recurrí al registro oficial que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mi corpus de medios impresos fue todos los periódicos diarios de todos los estados del país localizados en el Padrón Nacional de Medios. Aquí comparto con ustedes una tabla donde están el número de medios que consulté, de periódicos, de revistas que consulté en cada uno de los estados del país. Fueron 333 números redondos. Mis primeros hallazgos en cuanto a medios impresos, pues me di cuenta que la gran mayoría de medios impresos mexicanos no tienen presencia en TikTok. Estamos hablando de que apenas el 10% tienen una cuenta en esta red social. Los medios impresos generalmente se han sumado a las tendencias digitales, ¿no? No dejan de imprimir, pero tienen presencia en páginas web primero, luego tuvieron presencia en Facebook, luego tuvieron presencia en Twitter, pero aquí apenas parece que van sumándose a esta red social de TikTok, que una de las grandes limitantes que tiene es que no permite el hipervínculo. Por ejemplo, incluso hasta en Instagram, cuando swipeas, te permite llevar a la página web del medio o insertar el link. En TikTok no pasa así. Y es uno de los grandes retos de la creación de narrativas periodísticas. Lo veremos más adelante. Tenemos que ir cerrando, Arnoldo, por favor. Sí. Hallazgos, 5 medios mexicanos que tienen muchos seguidores, Reporte Índigo, El Universal, El Heraldo de México, medios mexicanos con muchos videos publicados, El Heraldo, El 7, Tabasco Hoy. Y bueno, la presencia es incipiente, el que estén ahí no garantiza el éxito en las métricas y hay grandes diferencias entre medios nacionales y estatales. Hasta aquí pues dejo por el momento y ya les compartiré posteriormente más hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta investigación que sin duda alguna nos pone la mirada en una plataforma de vanguardia para los medios mexicanos. La siguiente investigación corre a cargo de Cosette Celesia, que en coautoría con Julio Juárez nos presenta este trabajo. Hola, buenos días. Bien, nuestra investigación fue una investigación que recibió un financiamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, específicamente del Centro de Asesoría
y promoción electoral, y lleva por título Estrategias de desinformación durante el proceso electoral en México 2020-2021, narrativas en torno al INE en canales de YouTube. El planteamiento del problema de investigación surge en un contexto de diseminación planificada de información falsa que resulta un ataque, un elemento contraproducente que debilita las democracias tanto consolidadas como de aquellos países que están en procesos de consolidación de sus instituciones y de los propios procesos democráticos. En el caso particular de México tenemos que el INE en contexto electoral es una institución que adquiere una visibilidad mediática muy grande por su participación como árbitro, ¿no? Como organizador, gestor de estos procesos, y siempre su imparcialidad y autonomía es motivo de disputa, de cuestionamiento en el plano político. Paralelamente con esto encontramos la emergencia de canales de YouTube informativos que se definen en muchos casos como medios alternativos, y sus gestores como periodistas, aunque no en todos los casos tienen una formación, una profesionalización en este ámbito, que están dedicados a cubrir el acontecer político mexicano y que habíamos estado observando que estaban dando seguimiento al tema del INE, de los consejeros, de las elecciones, y que tienen una marcada línea partidista, que están alineados evidentemente con la agenda gubernamental, y en muchos casos también lo declaran en sus descripciones, que son pro AMLO, pro 4T. Y entonces el interés era analizar cómo desde estos canales de YouTube se construyó la información en torno al proceso electoral y en torno al INE, ¿no? Entonces, un poco la pregunta parte de ahí, cómo se construyeron las narrativas en torno al proceso electoral, en torno al Instituto Nacional Electoral también. El marco teórico de la investigación, que estamos todavía en proceso de análisis de resultados, se basa sobre todo en los debates en torno al infoentretenimiento, infotainment, también al politainment o a estos contenidos sobre temática política, pero permeados por los códigos del entretenimiento, que son debates que se insertan en unas discusiones más amplias sobre noticias blandas y noticias duras, o hard news y soft news, y que también atienden a determinados encuadres en los que se enmarcan esta cobertura, definidos por algunos autores como encuadres temáticos y episódicos, y que tiene que ver con el privilegio de lo inmediato y no de la profundización o el seguimiento de la noticia. La metodología se basa fundamentalmente en un análisis de contenido, que también realizamos análisis de discurso. Se seleccionaron 10 canales a partir de criterios fundamentalmente numéricos que vamos a revisar adelante, y realizamos un registro de las publicaciones de los 10 canales seleccionados 3 meses previo al día de la elección. Entre el 1 de abril y el 6 de junio se codificaron un total de 578 videos que abordaran explícitamente el proceso electoral, al Instituto Nacional Electoral o algunos de sus consejeros. Los canales seleccionados que podemos ver en esta tabla, fueron los elegidos porque tratan la temática política, ¿no? El acontecer político mexicano, son los que de su tipo tienen mayor número de suscriptores, mayores números de vistas, mayor alcance estimado en términos de audiencia, suben también con mayor frecuencia videos. Era importante que tuvieran una actualización diaria para poder ver el seguimiento que daban a la información. En algunos casos suben hasta más de 20 videos diarios. Y otro elemento importante, con lo que nos ayudó la plataforma Social Blade, es ver el alcance estimado de ganancias, ¿no? Porque son canales que por supuesto aprovechan la monetización que ofrece YouTube por vistas de video. Entonces los canales son estos, sin censura media, seguramente algunos los han visto o escuchado. Muchos de sus productores de contenidos a veces están presentes en las conferencias mañaneras del presidente, como Prensa Acreditada, Sin Censura Media, El Chapucero, 24 Noticias Juca, Sin Censura TV, El Chapucero, Today, Benditas Redes Sociales, Conexión MX, México Informa, Mau Rodríguez, Chapucero Network, y algunos de ellos son gestionados por los mismos productores de contenido. Por ejemplo, El Chapucero, Mau Rodríguez y Chapucero Network, tienen los mismos realizadores. A partir del análisis de contenido, hemos hecho algunas tablas de contingencia, atendiendo a las categorías que analizamos, los
las variables que estuvimos midiendo, entre ellas el tratamiento que daban a la noticia, distribuido en temático y episódico. Podemos ver, por ejemplo, que la mayor parte de los canales privilegian el tratamiento episódico, o sea, de lo inmediato, sin que haya un seguimiento de esa noticia. Y bueno, esto tiene que ver con la inmediatez con que generan la información y con la búsqueda de estar produciendo constantemente contenidos para sus audiencias. Ya en un plano más cualitativo, las narrativas recurrentes en torno al proceso electoral, al INE y a los consejeros, que tienen que ver con otras variables como tipo de fuentes, elementos asociados a la construcción periodística como el tipo de fuentes, recursos visuales en este caso porque se trata de videos, macroestructuras semánticas contenidas en las titulares de los videos y también en las descripciones. Bueno, encontramos que las principales fuentes de información son en todos los canales extractos de las conferencias matutinas del presidente y reportes de otros youtubers, el empleo de las carátulas y de las miniaturas, estos fotogramas que son la primera conexión que tenemos con el video, tienen corte amarillista, emplean estos códigos de la prensa amarillista, como podemos ver en la imagen, con colores, signos de exclamación, la hiperbolización de la noticia. Los canales se presentan a sí mismos como medios alternativos frente a lo que ellos denominan prensa chayotera o vendida, en referencia a los medios tradicionales, lo cual coincide también con una narrativa oficial sobre muchos medios tradicionales. Los creadores de contenido manifiestan explícitamente su apoyo tanto al presidente como al partido Morena como a la 4T, y los principales actores que son mencionados de manera negativa en la cobertura de los canales son Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, Ciro Murayama y Claudio X González, que fueron de los consejeros también más visibles, más mediáticos durante este proceso. Y también a partir del análisis cualitativo identificamos algunos ítems falsos o engañosos presentes en la cobertura de los canales. Tenemos, por ejemplo, el Chapucero Network, fue frecuente las alusiones a que iban a destituir y a despedir a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. En México Informa la referencia a que la oposición usaba bots para simular un apoyo popular que en realidad no tenía, y negar las acusaciones de que el gobierno también usaba estos bots. En caso de Sin Censura Media, pues constantemente la alusión a que el INE es corrupto y también son corruptos sus consejeros, pero pues sin aportar elementos, datos que soportaran estas afirmaciones. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, Benditas Redes Sociales, que decía que el INE iba a anular las elecciones si ganaba Morena, y bueno, pues así fuimos identificando algunos de estos ítems por canales. Y bueno, como parte de la discusión, tenemos que estos canales combinan la diseminación planificada de información falsa, sin controles ni contrapesos periodísticos. Son espacios en los que se genera propaganda a favor del gobierno sin ningún tipo tampoco de regulación o contrapesos, y están utilizando un modelo de negocio que aprovecha la monetización de YouTube para lucrar con la difusión de información parcial, en algunos casos tendenciosa, y en algunos casos también abiertamente falsa. Y hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Cosette. La siguiente investigación corre a cargo de Jessie de Elías Matamoros, que ha realizado este trabajo en conjunto con Carlos Muñiz. Adelante, Jessie. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Ya. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jessie de Elías y en conjunto con el doctor Muñiz llevamos a cabo este proyecto de investigación. Lamentablemente él no se encuentra aquí el día de hoy, pero como todos les voy a compartir nuestros hallazgos. Este proyecto lleva por título la percepción de la presencia de fake news en redes sociales y su rol como factor de polarización ideológica. Como ustedes sabrán, los estudios de opinión pública tradicionalmente se estudian a través de encuestas, porque esta herramienta nos permite ver de una forma general las tendencias que tiene la población. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un declive de los medios tradicionales porque los ciudadanos ya no confían en estas instituciones. Y bueno, cabe destacar que es un fenómeno que se ha visto en todo el mundo, no es exclusivo del caso mexicano. Pero esto ha permitido que las redes sociales crezcan y se fortalezcan como un medio para obtener información.
Estas plataformas han dado una fragmentación y una segmentación de las audiencias. Esto imposibilita que exista un monopolio de la opinión pública. Por ejemplo, en el caso de México teníamos que Televisa y TV Azteca eran los que tenían el monopolio de la opinión pública, porque ellos decidían qué información consumíamos y hasta qué punto. Entonces nosotros generamos opiniones con base a esta información. Ahora con las redes sociales pues tenemos un universo de información. Al respecto, el 76% de los mexicanos acceden a redes sociales y de ese universo el 54% comparte noticias principalmente en Facebook. Sin embargo, hay otras plataformas como Twitter, WhatsApp, entre otras, pero generalmente se utiliza Facebook. Ahora, con todo esto llega algo que llamamos audiencias prosumidoras. Esto quiere decir que, por ejemplo, con los medios tradicionales tenemos un rol pasivo, donde únicamente consumimos la información, pero no podemos hacer más con ella. Pero con redes sociales, pues no solo consumimos, sino que participamos, verificamos, creamos y compartimos contenido. Ahora, esta posibilidad pues es un arma de doble filo, porque por un lado estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, pero por el otro lado un problema que es la divulgación de noticias falsas o fake news. Las fake news provienen de otro fenómeno que se llama posverdad. Esto, en pocas palabras, significa que la veracidad de los hechos ha perdido relevancia. Es decir, cuando alguien va a argumentar o va a buscar defender su sistema de creencias o de valores, en lugar de fijarse si los hechos son reales o no. Ellos siempre van a defender lo que ellos creen, sin importar que los datos duros digan otra cosa. Entonces, uno de los instrumentos que más se utilizan son las fake news, que entre los efectos que tienen es desestabilizar la opinión pública y con esto consiguen polarizarla. Hay algunos autores que argumentan que estas plataformas son ideales para promocionar el extremismo ideológico. En el caso particular de México, hemos visto que los mexicanos se caracterizan por estar altamente polarizados, pero en el 2018 esta brecha se ha hecho más grande, principalmente por la llegada de López Obrador, porque él ha utilizado una narrativa donde busca separarnos. Empieza esta lucha de nosotros contra ellos, y lo vemos cuando utiliza sus etiquetas de, por ejemplo, ellos los neoliberales, nosotros el pueblo, ellos los ricos, nosotros los pobres. Entonces, esto genera que la población se vaya inclinando hacia, digamos, un equipo o el otro. Entonces, esto va haciendo que la brecha de polarización se haga más grande. Entonces, tomando en consideración todo este contexto, nos planteamos 3 preguntas de investigación. La primera, queríamos conocer el nivel de percepción que tenían los consumidores de redes sociales acerca de la presencia de fake news que circulaban durante la campaña electoral del 2018. Nuestra segunda pregunta, queríamos conocer el nivel de polarización ideológica y finalmente queríamos ver en qué medida esta percepción de fake news determinaba los niveles de polarización ideológica. Todo esto hay que tomar en cuenta que fue pensada únicamente en quienes consumían redes sociales y no consideramos aquellos que consumían en medios tradicionales. Para ello utilizamos una encuesta nacional postelectoral que fue llevada a cabo por el CNEP, el Comparative National Election Project, que aborda temas como redes sociales, desinformación, noticias falsas, entre otras cosas. Se llevaron a cabo 1,428 encuestas, pero como les digo que utilizamos este filtro de consumo de redes, utilizamos únicamente 500 encuestas. Tuvimos un margen de error de más o menos 2.6% y un nivel de confianza del 95%. La encuesta se aplicó en las 32 entidades federativas del 12 al 22 de julio. Ahora, para dar respuesta a nuestra primera pregunta de investigación, encontramos que la mayoría percibieron que había noticias confiables, con un 58.6% de la población, bueno, de los encuestados. Para medir el grado de polarización, hicimos 2 bloques de afirmaciones, el primero enfocado a la calidad de la democracia y el segundo a medidas políticas. Por ejemplo, en lo que respecta a la calidad de democracia, preguntamos si consideran que el voto es plenamente respetado, si consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno, entre otras cosas. Y para medidas políticas preguntamos, por ejemplo, el derecho al aborto, el consumo de marihuana, entre otras cosas. Para esto utilizamos una escala de Likert, de tal forma que los ciudadanos tenían que elegir su grado de acuerdo.
es decir, si estaban muy de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones. Y finalmente lo que hicimos fue un cruce de variables, entre estas que les acabo de explicar, e hicimos análisis de chi cuadrado. Esta es nuestra tabla de resultados de únicamente sus niveles de polarización. Esto es sobre la calidad de la democracia y encontramos en 2 casos que estaban altamente polarizados, que fue el caso que las personas somos iguales ante la ley y que el voto sea plenamente respetado. Mientras que lo que respecta a elecciones libres y justas, encontramos que había un consenso. La mayoría estaba de acuerdo con esta afirmación y también la mayoría consideraba que la democracia era el mejor sistema de gobierno. En lo que respecta a medidas políticas, hubo aquí también consenso en la mayoría de los casos, con excepción de que en la afirmación si en nuestro país se discrimina a la gente de apariencia indígena. Aquí encontramos altos niveles de polarización. Posteriormente, cuando hicimos nuestros cruces de variables, solamente en 2 afirmaciones encontramos diferencias estadísticas significativas, ambas en el caso de calidad de la democracia. En este ejemplo, en 3 categorías, perdón, encontramos diferencias. Por ejemplo, aquellos que consumían mayor nivel de noticias confiables estaban muy de acuerdo en esta afirmación y aquellos que percibían noticias falsas estaban algo en desacuerdo. Y por otro lado, en esta afirmación que en México todas las personas son iguales ante la ley, los que consumían noticias confiables eran los que estaban muy de acuerdo y en las demás categorías no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, esto nos lleva a las conclusiones de nuestro estudio. Los hallazgos más relevantes fue que el consumo de redes sociales no necesariamente es un factor que determina la polarización. También encontramos que la percepción de fake news en la mayoría de los casos generaba un consenso en lugar de una polarización. Como les comentaba, solamente en 2 casos hubo polarización. Esta parte es importante hacer énfasis en que nosotros nos vimos un poco limitados con la pregunta que hicimos porque nosotros preguntamos la percepción y pues la percepción no necesariamente significa que sea la realidad. Entonces aquí nos encontramos con una limitación tanto teórica como metodológica porque no podemos nosotros como investigadores medir si efectivamente están consumiendo noticias confiables o fake news. Aquí entran en juego otros factores como la alfabetización mediática. Esto significa que un usuario tiene la capacidad de leer y de escribir, pero no de discernir una noticia falsa de una noticia verdadera. Entonces, esta percepción y la calidad de información que consumen, pues va a determinar que se inclinen por una postura u otra. Y finalmente, encontramos ciertos patrones en la ciudadanía. Por ejemplo, aquellos que percibieron noticias confiables tendían a tener un perfil más conservador. Ellos son los que estaban de acuerdo con que la democracia era el mejor sistema de gobierno y también estaban muy de acuerdo en que todos éramos iguales ante la ley. Y por el otro lado, quienes percibieron noticias falsas compartían una postura más escéptica hacia el sistema democrático. Esto se puede traducir posteriormente a una postura, pues sí, más escéptica, pero también a niveles de desafección más altos. Esto no solo se trata de una simple percepción, eventualmente se puede convertir en que existan menos niveles de participación política, la cultura política se va a formar de una forma diferente y esto es como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande y puede terminar en desencadenar temas de estabilidad en el sistema político y demás. Y pues eso fue todo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y aquí les dejo nuestros contactos por si alguien gusta saber más a profundidad nuestra investigación. Gracias. Muchísimas gracias, Jessie. Un aplauso virtual para ti y para todos nuestros ponentes. A continuación nos van a presentar su investigación Carles Antonio, Marcelino Nieto y Cristian Arcos. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Pues nosotros justo vamos a presentar el siguiente estudio titulado Medios tradicionales y digitales en las redes sociales, análisis de narrativas,
Carles, ¿podrías regresar, por favor? Análisis de narrativas digitales y elementos multimedia sobre la crisis epidémica por COVID-19 en México. Siguiente, porfa, Carles. Este estudio se inserta en un contexto en el que fue analizada una muestra del 2020, justo en el momento o en el año en el que empieza la pandemia o la crisis epidémica, y en ese año se estimó que en México, de acuerdo a datos del INEGI, existía una población de 84.1 millones de usuarios de Internet, los cuales representan 72% de la población de 6 años o más, lo que podríamos decir quienes son pues capaces de ya utilizar esta herramienta, ¿no? El 89% de estos usuarios lo utilizan para acceder a redes sociales. Y este dato es importante justo en relación a los hallazgos que les vamos a presentar a continuación. Igualmente, es muy pertinente aclarar sobre cómo se encuentra el consumo de noticias y de información periodística dentro de las redes sociales. Y citando a Mitch Telstein y Boxkowski, quien establecen que uno de los principales modos de consumo de información en las sociedades modernas es el acceso incidental a la misma por medio de las redes sociales, dinámica que dejó de ser secundaria para convertirse, sobre todo para los usuarios más jóvenes y conectados, en central y primaria. Esto cobra relevancia ya que pues, el acceso a la información sobre los jóvenes y también en general de los usuarios de redes sociales, pues ya ha cambiado pues, el paradigma de que antes buscábamos la información en medios tradicionales, sino que únicamente al hacer scroll down, ¿no? Dentro de nuestras redes sociales, sobre todo la población más joven, es la forma en la que se accede a las noticias. Y pues poniéndole en un contexto de pandemia en el que pues el consumo de información podría quitar pues bastantes cuestiones de incertidumbre, ¿no? Al respecto, pues sugiere un problema, ¿no? Al respecto con esta presentación con esta exposición incidental hacia las mismas. Igualmente ya abarcando o anclando el estudio al contexto de pandemia de COVID-19, el consumo de redes sociales, específicamente en las 3 redes preponderantes como es Facebook, Twitter e Instagram, fungió como medio de comunicación para que los usuarios se informaran al respecto de las causas y consecuencias de la crisis epidémica. Y durante el primer semestre del año 2020, este porcentaje incrementó un 27% a nivel mundial y 33.4% solo en México. Por favor, Carles. Entonces, a partir de esto tenemos los siguientes objetivos de investigación, los cuales son examinar las narrativas digitales y el uso de los elementos multimedia en las publicaciones sobre COVID-19 en las redes sociales de 12 medios mexicanos, y por otro lado, observar la variación de narrativas digitales y elementos multimedia en publicaciones de 12 medios mexicanos sobre COVID-19, específicamente en Facebook, Twitter e Instagram. A partir de estos objetivos, las preguntas de investigación que logramos responder son las siguientes. ¿Cómo se materializan las narrativas digitales y los elementos multimedia en las publicaciones sobre COVID-19 en las redes sociales de medios tradicionales y digitales mexicanos? Y por otro lado, ¿cómo se presenta la variación de las narrativas digitales y los elementos multimedia en publicaciones sobre COVID-19 en las redes sociales de medios tradicionales y digitales mexicanos, considerando las diferencias que existen entre las redes sociales analizadas? Y justo nuestro supuesto de partida o hipótesis menciona que dada la naturaleza particular de cada plataforma, esperamos que haya variación significativa de distintos elementos de narratividad y lenguaje multimedia en las 3 plataformas en cuestión. Para este estudio es importante que consideramos que justamente esta situación, ¿no? Para los usuarios de redes sociales, el proceso de informarse sobre noticias está compartiendo tiempo y espacio con otros procesos dedicados al esparcimiento y recreación. Es decir, las noticias no es lo único que ven en sus feeds de redes sociales. Y si bien ha aumentado el consumo de noticias en estas plataformas, la exposición justamente se da de manera involuntaria, como mencionaba Marcelino, ¿no? Siguiente, por favor.
Por lo tanto, tenemos que considerar que esta naturaleza digital de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram y Twitter, debería estar complejizando las narraciones periodísticas de los medios de comunicación en cuanto al uso del lenguaje multimedia, dotándolas de una mayor variación de estos y que facilite, sobre todo, una mayor comprensión del hecho noticioso. Sobre todo en un contexto de pandemia, en las que las narraciones de los medios de comunicación debería ser clara, comprensible para el usuario y debería estar ayudando a combatir fenómenos de fake news e infoxicación digital, entre otros. Siguiente. Entonces partimos de qué es multimedia, ¿no? Y retomamos a Salaverría, quien aparte de otras dos formas de conceptualizar multimedia que tienen que ver con multiplataforma y multipropósito, nosotros retomamos multimedia como una combinación de idiomas o formatos, sin que sea necesario enunciar cuáles son estos formatos, es decir, imagen, texto, sonido, etcétera, ya que para Salaverría, el hecho de que converjan dos tipos de elementos multimedia o dos tipos de lenguaje distintos, sean los que sean, ya se está configurando un mensaje multimedia y además estos elementos se van enriqueciendo con la evolución propia de las tecnologías digitales, ¿no? Sin embargo, sí hace una lista en la que especifica cuáles son estos elementos y que nosotros retomamos, salvo la vibración, que es el número 8 y que se está comunicando a través del tacto, ¿no? Que él está diciendo, esta vibración también comunica. Y dice que hay características hipotéticas para el futuro que tendrían que ver justo más con formas, aromas, sabores, refiriéndose al tacto y al olfato como nuevos sentidos por los que vamos a recibir información, pero que al ser unidades como muy básicas de información las que éstas comuniquen, tendrán una relevancia bastante modesta. Lo que vemos en este estudio es que en efecto hay nuevos formatos que están actualizando esta lista de Salaverría, pero que se mantienen en el orden de lo audiovisual y que es el GIF, el enlace previsualizado o no, los emojis y los hashtags, ¿no? Además, para esta investigación consideramos criterios que Salaverría propone para facilitar la comunicación y la coordinación e integración de estos elementos al componer un mensaje que vamos a comunicar, ¿no? Y que tienen que ver con compatibilidad, complementariedad, falta de redundancia, jerarquía, ponderación y adaptación, ¿no? Que justamente en conjunto harán que un mensaje sea muchísimo más comprensible. Hacia abajo. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque justamente comunicar con una perspectiva multimedia se ha convertido en una constante, en un escenario en el que de acuerdo con Pantoja se han configurado nuevos medios de interrelación e interacción comunicativa que son las redes sociales y que están presentando nuevas cualidades mediáticas, es decir, tienen cualidades que nos dirían están reemplazando a los medios de comunicación tradicional. Aunado a ello, es importante que consideremos esto y que retomemos esta cuestión de la exposición incidental de las noticias, porque justamente en las redes sociales que se da esto, también se está generando un fenómeno que al haber un consumo no deseado por el usuario, se está convirtiendo en un acto efímero y fugaz, de acuerdo con Firsbrugg y Cue. Entonces, es importante que nos preguntemos si los medios de comunicación mexicanos están estructurando sus noticias considerando esta trascendencia comunicacional de las redes sociales y los modos de acceso nuevos a la información por parte del usuario. Ok, y bueno, referente a la metodología, cabe mencionar que esta es la primera vez que presentamos el proyecto, es un proyecto nuevo, terminamos el análisis hace muy pocas semanas. Este trabajo se ancla en la muestra del proyecto Journalism Broad Performance en coordinación con la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Iberoamericana y recibió apoyo o estímulo económico por parte del CONICYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile. Bueno, para rápido entrar a la cuestión de la muestra, tuvimos un análisis de 5,000 unidades recapituladas entre enero a diciembre del año 2020 en nuestras 3 plataformas. Tuvimos un total
de 155.114 posteos, mediante una técnica de recolección de Machine Learning programado a partir de un diccionario de palabras, donde se encontraban COVID, coronavirus, pandemia, epidemia, virus, entre otras, que nos arrojaba pues este universo de posteos. Este universo también se rescató de las redes sociales de 12 medios mexicanos para después pues justamente extraer la muestra mediante un cálculo representativo para cada una de las redes sociales, esta muestra de 5,000 unidades. Bueno, respecto al libro de códigos para analizar estas unidades, constó de 4 baterías de preguntas, 25 reactivos para analizar roles periodísticos, 11 para analizar narrativas digitales y elementos multimedia, 9 reactivos para analizar sintaxis multimedia y 17 reactivos para analizar uso de fuentes, dando un total de 62 reactivos para tratar información sobre COVID-19 en redes sociales en México. Nosotros nos vamos a centrar para esta exposición o para este primer trabajo de resultados en los 11 reactivos de narrativas digitales y elementos multimedia y los 9 reactivos para analizar sintaxis multimedia. Ahora bien, respecto a la distribución de las unidades, bueno, es de la siguiente manera. Están nuestros 12 medios tradicionales y digitales seleccionados y la distribución de nuestra muestra dentro de nuestras 3 plataformas sociales. Redes sociales, perdón. En cuanto a los resultados descriptivos, respecto a las narrativas digitales y elementos multimedia, incluimos 10 indicadores de ausencia, presencia y ubicación en la nota. Para este primer tratamiento descriptivo, bueno, pues hallamos que el enlace a la nota se previsualiza en la red o se integra como parte del texto en 4,584 unidades y representa el 91.7% del total de estas unidades analizadas. Le sigue el texto presente en la descripción de la caja en 3,258 unidades y representa el 65%. Es decir, este elemento compone 6 de cada 10 notas analizadas y la fotografía como parte de la previsualización de 2,069 unidades, siendo el 41.4% del total de las unidades. Es decir, 4 de cada 10 notas tienen este elemento multimedia en su contenido. Para el elemento multimedia de emojis y símbolos en el titular o el texto en la caja, este tuvo una presencia de apenas 2 de cada 10 notas y serán los elementos de video, gráficos, discurso hablado, animación digital, música y efectos sonoros y GIF los que se van deslavando respecto a su presencia y prominencia en el post. Sobre la sintaxis multimedia, hallamos que la comprensión básica y media tiene mayor presencia en las unidades que analizamos, estando presente en 7 de cada 10 notas, así como la composición por coordinación y la compatibilidad. Sobre la pregunta de investigación respecto a la variación de los elementos y la sintaxis, tenemos que, de acuerdo con el tamaño del efecto que suele ser moderado, que hay que enfatizar es que en las variables se da una mayor variación entre plataformas, es el enlace en la nota que tenemos hasta acá arriba. Con Twitter y Facebook, donde tenemos el porcentaje más alto, proveyendo un enlace en cuanto a la fotografía, y es Facebook quien lo provee de esta mayor carga. En cuanto a música y efectos sonoros, es Instagram la que hace mayor uso de este elemento, así como del discurso hablado y del video. Podemos inferir sobre si hay una variación o no al observar la significancia estadística en los elementos multimedia y narrativas digitales, tanto en las pruebas de correlaciones y asociación, que muestran justamente esta significancia. Me voy un poco más rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Respecto a la sintaxis multimedia, la única variable donde la relación entre plataforma y sintaxis es moderadamente significativa es la complementariedad, siendo mayor en Instagram y en Facebook, donde la integración de los elementos aporta una información valiosa y específica para la comprensión de la nota, y los elementos son complementarios para dicha comprensión. Por ejemplo, en Instagram sus elementos son en suma complementarios, ¿no? Elementos el resto de los elementos de sintaxis también vemos un poco de variación
por ejemplo, en limitaciones tecnológicas, pero pues será Facebook el que contenga en su información mayores elementos de comprensión con el 73.9 y Twitter el que mantiene con mayor prevalencia la compatibilidad de los elementos que se integran expresando en diversos lenguajes en 7 de cada 10 notas. Bueno, pues tenemos aquí rapidísimo, nos vamos con unos ejemplos de cómo se van observando estos elementos de texto, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Elementos de enlace previsualizado en Facebook, elementos de video, perdón, en Facebook también, y ejemplos de carrusel en Instagram. Estas son ejemplos de las notas que fueron analizadas, es parte de la muestra. Ahora bien, para entrar rapidísimo a la discusión, bueno, podemos inferir que la hipótesis se comprueba al observar una variación significativa de las narrativas digitales y la sintaxis multimedia con respecto a las redes sociales. Marcelino, por favor. Sí, claro, igualmente a partir de la reflexión y justo lo que vimos sobre los hallazgos, inferimos que los elementos que se encuentran en las redes sociales de los medios de comunicación analizados brindan poca información periodística. Esto quiere decir entre media y baja a partir de la comprensión de la información que brindan estas plataformas. Por tanto, el consumo incidental de noticias sobre COVID-19 específicamente hizo que los usuarios tuvieran una escasa comprensión de los hechos. Respecto a los elementos multimedia también y las variaciones que encontramos entre redes sociales, encontramos que Instagram se posiciona como la plataforma en la que los medios de comunicación están haciendo un mayor esfuerzo por usar diversos elementos y coordinarse o coordinar estos elementos para que el mensaje sea un poco más comprensible. Es decir, están aprovechando un poco más las posibilidades que la red social brinda para explotar nuevas formas narrativas, a diferencia de Twitter e Instagram, donde vemos una presencia altísima de enlaces previsualizados, lo que nos está indicando también que está habiendo un traslado de información. No está habiendo una creación como tal de contenido, sino que están trasladando la información de sus sitios web o de otros portales, ¿no? Incluso en el video que les mostrábamos en el ejemplo, está sucediendo eso, ¿no? Ese es un video que es un extracto del propio noticiero de la televisora. No está habiendo una creación de contenidos por la mayoría de los medios tradicionales y digitales. Ok, y bueno, respecto a un elemento más de nuestra discusión y que nos lleva hacia nuevas observaciones dentro de nuestros reactivos y de nuestras unidades de investigación, de unidades de análisis, es preguntarnos si las redes sociales durante el primer año de la pandemia se desempeñaron como creadoras de nuevos contenidos o simplemente fueron plataformas de difusión y canales de vinculación entre usuarios y el sitio web del medio. Y actualmente, bueno, estamos en proceso de examinar cuál es el peso que tienen otras variables en estos resultados, es decir, qué determina que se aprovechen los elementos multimedia, las narrativas digitales y la sintaxis multimedia, ¿cierto? ¿Podemos ir cerrando, por favor? Sí. Sí, las siguientes observaciones, y ya para cerrar, que vamos a tener a partir de esta investigación, pues tendrán que ser a partir del medio de origen, el tipo de medio, la orientación de este medio como posibles detonadores de diferencias más fuertes e interrelacionadas. Es correcto. Muchísimas gracias. Aquí terminamos nuestra presentación. Gracias por el minutito extra que nos dieron. Gracias. Muchas gracias, Carles, Cristian, Marcelino. Creo que lo interesante de las investigaciones que nos han presentado todos y todas, es la posibilidad de armar diálogos y vasos comunicantes entre ellas. Encuentro muchos puntos de conexión y justamente este espacio que nos queda va a ser para dar oportunidad a que profundicemos en estas posibles diálogos y conversaciones que se pueden armar entre sus investigaciones. Quiero retomar el interés que han mostrado en el chat varias personas sobre la investigación respecto de TikTok, de Arnoldo, y bueno, si quieres compartirnos pantalla, Arnoldo, para profundizar la información y las conclusiones de tu trabajo, por favor. Sí, muchas gracias, Grisel. Me voy a brincar un poco la parte de la televisión, de los hallazgos preliminares.
Me gustaría centrarme en el qué sigue para poder dialogar sobre eso y pues también que podamos sumar comentarios, ¿no? Me falta estudiar presencia de radio en TikTok y la presencia de medios web en TikTok, que es el mayor reto metodológico. Incluso pues habrá que replicar metodologías de estudios totalizantes, porque el intentar abarcar la presencia de todos los medios del país, pues es muy complicado delimitar cuáles son medios, cuáles no, en cada uno de los 32 estados del país. Habrá que resolverlo quizás siguiendo la guía de otros estudios ya con esa visión totalizante como el World of Journalism en México, que pues realiza así de la Ibero con otras instituciones. Falta hacer análisis cualitativo. Hasta el momento estamos en lo cuanti, quiénes están, cuántos seguidores tienen, cuántos videos publican, cómo se comporta esto. Ahora falta mirar qué es lo que están haciendo. Aunque de manera preliminar coincide mucho con lo que han encontrado los compañeros que me antecedieron, en el sentido de que estamos viendo un refrito de los contenidos, es decir, no hay una generación con las narrativas propias y con el uso de las posibilidades propias que brinda TikTok. Vemos que, por ejemplo, los medios televisivos retoman reels de los videos que ya compartieron en televisión, pero que no adaptan las posibilidades de TikTok, como el sumarse a los challenge o proponer nuevos retos, como la cuestión del agregar los efectos, la cuestión de poner las letras de manera parcial en algunos de los fragmentos de los videos. Y ese es de los grandes retos del periodismo que me lleva a la reflexión final de la investigación. Espero tenerla en poco más de un año. ¿Es posible hacer periodismo en TikTok? Partiendo de las limitaciones del hipertexto, es decir, podemos generar piezas periodísticas autónomas propias en una plataforma con limitación de tiempo, con limitación de hipertexto, de hipervínculo, es como lo que tendremos que mirar. A nivel internacional hay experiencias exitosas, sí, el Huffington Post, la BBC, el Washington Post, que están generando piezas muy explicativas, digamos, de los problemas sociales y de los problemas globales que van siendo tendencias en las noticias. Sin embargo, siempre todo lo que he visto tiene un halo de lo soft, un halo del periodismo rosa, ¿no? Por ejemplo, uno de los videos más vistos del Heraldo de México, que es el que tiene más videos publicados, o la sección de videos más vistos son los de Moni Vidente, donde esta mujer que asegura tener habilidades astrológicas, pues comparte predicciones. Obviamente eso no podemos considerarlo periodismo. Es por eso que pregunto, ¿podemos hablar de una creación propia de contenidos periodísticos desde las características propias y particulares de la plataforma, sin retomar contenidos discursivos creados bajo otras lógicas? Es lo que habrá que ver, y en caso de serlo, pues tener una mirada metodológica a los casos de éxito mexicanos. Gracias por permitirme concluir la idea y pues quedo pendiente. Muchas gracias a ti, Arnoldo, por presentarnos estos resultados. Bueno, pues para iniciar la conversación y dar pie a que también las personas que nos acompañan nos dejen preguntas en el chat, o si alguno de ustedes quiere levantar la mano y hacer la pregunta de viva voz, aquí las estaremos moderando, pero me gustaría iniciar con algunas cuestiones dirigidas a cada una de nuestros ponentes del día de hoy, para empezar a construir algunas conclusiones preliminares sobre estas nuevas narrativas periodísticas. Sobre la investigación de Arnoldo, a mí me llama mucho la atención dos elementos. Lo primero, ¿cómo calificamos un caso de éxito en TikTok? Mientras te escuchaba en esta segunda parte de tu presentación, yo me preguntaba si realmente vamos a llegar a un punto en el que digamos que a través de TikTok hacemos periodismo, o más bien TikTok se va a volver como un canal exitoso para difundir investigaciones periodísticas que vienen atrás. Y también me parece que finalmente la plataforma y el formato de TikTok, pues no necesariamente va a abarcar a todo el universo de medios. Hay algunos que se van a meter, hay toda una cuestión generacional también. En ese sentido me gustaría escuchar como tus reflexiones en esos dos ejes. ¿Qué tan condicionadas están las propias características de los medios para introducirse en esta plataforma? ¿Y cómo calificaríamos un caso de éxito? Digo, todos creo que tenemos en mente el caso del Washington Post, pero es una cuestión como de formato, entonces la pregunta sería por ahí. Después para... Ya no te oímos. Creo que te silenciaste. Sí. Perdón. Claro, también Distintas Latitudes es un caso de éxito, por supuesto, y gracias por mencionarlo. Para Cosette, quería preguntar sobre los patrones que ustedes encontraron sobre los medios. Me parece una investigación
innovadora y que abre toda una agenda para construir sobre estas percepciones en algo tan importante como las instituciones electorales en México. Pero ahí también había una reflexión en el chat sobre Sin Censura TV, que tiene menos de 1 millón de suscriptores, pero hace más de 1 millón al año. Esta posibilidad de interacción entre las características de los medios que ustedes encontraron y evidentemente los patrones de financiamiento o alguna otra variable de estructura material que ustedes hayan encontrado. Después, otra pregunta que también me gustaría plantear a Jessie de Elías es sobre las variables que ustedes encontraron. Me llama mucho la atención este hallazgo, quizás un poco a contracorriente, de que la polarización no se debe a redes sociales, cuando, digamos, estamos frente a todo un cúmulo de literatura que habla de cómo los sesgos de confirmación, incluso tendencias psicológicas, casi de supervivencia, nos hacen descartar información, cualquier información que contradiga nuestras creencias, nuestros valores. Me llama mucho la atención que ustedes encuentran en esta investigación que las redes sociales no podemos generalizarlas como un elemento de polarización, lo cual me parece interesantísimo, y que haya temas en los que sí hay polarización y otros no. Y quería preguntar si esto tiene que ver con los clivajes sociales de cada contexto, si ustedes tuvieron la oportunidad de reflexionar en torno a las divisiones socioeconómicas de los países y qué tanto podríamos pensar en que estas hipótesis que ustedes plantean, nuestros hallazgos, puedan aplicarse a otros contextos latinoamericanos, ¿no? Pensaba también en perfiles sociodemográficos de las personas encuestadas y qué diferencias hay. Ahí podríamos sintonizar la investigación que están produciendo ustedes con toda la investigación que se está generando en Estados Unidos a partir de diferencias en preferencias partidistas, por ejemplo, o ideológicas, y creo que hay toda una beta muy interesante para explorar ahí. Y bueno, finalmente para los colegas Carles, Cristian y Marcelino, que quería, bueno, primero felicitarles, como felicitar a cada uno de ustedes por la profundidad de la investigación y la incorporación de herramientas técnicas como el machine learning para analizar todo este cúmulo de nuevas narrativas que vienen desprendidas del uso de nuevas plataformas. ¿Cómo lidiaron ustedes con esta cuestión entre la simplificación que los formatos obligan, limitaciones en términos de tiempo, limitaciones en cuestiones visuales, auditivas, de audiencias, con esta cuestión de complejizar las narrativas periodísticas? Porque una de las primeras reflexiones que ustedes sostienen es que la utilización de estas plataformas complejizan la manera en la que el periodismo está narrando los temas de interés público. Pero al mismo tiempo hay una simplificación implícita en la utilización de estas plataformas. ¿Cómo navegan entre esta tensión o este dilema? Y también, bueno, pues preguntarles ¿qué diferencias encontraron ustedes? Digamos, creo que el gran hallazgo de su investigación es que hay efectivamente variaciones, ¿no? En retomar las redes sociales para el periodismo. ¿Ustedes encontraron como algún patrón claro entre lo visual versus el texto, como podría ser el caso de Twitter, o hacia dónde avanzaría indagar en esas variaciones? Y bueno, aprovecho también para retomar una pregunta de Doris Elisa Bustamante. Me parece que es una pregunta general, si no me equivoco, para quien quiera tomarla, que dice: los límites que han detectado en sus estudios en el uso de recursos digitales por parte de los medios tradicionales, ¿es propio de nuestra región o es un fenómeno más amplio? ¿Hay ejemplos de buen periodismo creado en las redes? Para que también por ahí conversemos. Entonces, si quieren, les doy la palabra en el mismo orden que presentaron, iniciando con Arnoldo. Sí, muchas gracias. Definitivamente, para hablar de un caso, para ser muy sintético, para hablar de caso de éxito, tendríamos que pensar que las piezas periodísticas producidas para TikTok respondan primero a las características propias de la red social.
Es decir, que cumplan las características de tiempo, las características de formato de imagen, el uso de las herramientas propias que te brinda, como la inclusión de audios, la inclusión de textos, e incluso el uso de los hashtags con un sentido de comunidad más que de búsqueda, con un sentido más hacia la creación de retos o de challenge, ¿no? Ese sería el primer punto, que cumpla las características de la pieza a nivel de red social. Y la segunda sería mirar ya las características del periodismo, ¿no? Que debemos discutirlas, si es una selección, pero que versaría en torno a el interés social, a la profundidad, a la consulta de fuentes, a la interpretación propia de los hechos o fenómenos de la realidad social. Y de este cruce podríamos ver casos de éxito. En este momento, repito, estoy en una etapa a nivel apenas cuantitativo, ver quiénes están y con qué nivel de presencia. Quizá en lo cualitativo podamos centrarnos en casos de éxito. ¿A quién tengo como en la mira que hace las cosas bien en México? Bueno, distintas latitudes, no porque esté acá, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Y hay el caso de periodistas que a nivel independiente y personal, más allá de los medios, generan piezas periodísticas para TikTok, que es otro fenómeno que habrá que investigar, ¿no? De los grandes medios, por ejemplo, Reforma está haciendo un muy buen uso para dar videos más de corte explicativo al estilo norteamericano usando TikTok, y vale la pena echarle un ojo. Bueno, hasta acá dejo la respuesta y espero en un año tenerles más claridad respecto a cuáles son los casos de éxito del TikTok en México. Muchas gracias, Arnoldo. Estoy segura que pronto tendremos muchos resultados para seguir discutiendo y ampliando y abriendo mucho más esta agenda de investigación. Cosette Celestia, por favor. Sí, bueno, atendiendo al comentario sobre la diferencia de ingresos de los canales, que tiene que ver con lo que comentaba la doctora Grisel sobre el financiamiento, tiene que ver con que estos ingresos no son por cantidad de suscriptores, sino por vistas por millar en YouTube, ¿no? Entonces, la plataforma Social Blade nos hace un estimado también, es un aproximado de lo que pueden estar generando estos canales, y lo que sucede es que, como comentaba, hay canales que todos tienen una actualización diaria, algunos suben de 3 a 5 videos diarios, pero hay canales que suben hasta 20 videos diarios. Probablemente que se dispara mucho el estimado de las ganancias es de estos canales que suben muchos videos que no son, es importante decir, no son videos diferentes, generalmente hacen un video, un vivo, por ejemplo, una transmisión en vivo, o un video muy largo, luego lo segmentan y de ahí sacan, digamos, 15 fragmentos y los suben como videos independientes cortos, ¿no? Acerca del financiamiento, que es uno de los elementos que se utiliza a la hora de evaluar los niveles de independencia, de autonomía de los medios, sobre todo en los trabajos que se vienen haciendo sobre periodismo independiente, periodismo alternativo en México, en América Latina, a nivel internacional. Por supuesto, los gestores de contenido de estos canales también enarbolan esto de que ellos no reciben dinero del gobierno, de dinero de instituciones, y que esto por lo tanto los convierte en medios independientes cuya agenda no está supeditada a ningún interés, pero hay un alineamiento muy marcado con la agenda gubernamental. Se puede decir que es un periodismo militante. Y conectando esto con la otra pregunta que hace en el chat Doris Elisa sobre el buen periodismo, bueno, pues periodismo en línea, que por supuesto que hay muchísimos proyectos de periodismo en línea, periodismo independiente, alternativo, no tradicional, no mainstream. En México hay varios casos, pienso ahora mismo en Lado B, por ejemplo, de Puebla, en Zona Docs de Jalisco, en los medios que se agrupan en periodistas, en la red de periodistas de a pie. Son medios que también, cuando se han abordado desde la investigación académica, se definen como medios que siguen un rol militante, ¿no? En los que destaca su militancia, pero generalmente es una militancia con causas sociales, que tienen afinidades y defienden los intereses de minorías, de grupos en desventaja social. En este caso nos encontramos un periodismo militante, pero alineado a esta agenda gubernamental, ¿no? Que un poco replica las narrativas oficiales, al menos en este discurso sobre la política y sobre las elecciones, que fue lo que estuvimos monitoreando. Entonces, probablemente ahí haya que sea interesante una discusión, sea interesante una comparación entre medios que se definen como independientes y que se definen como alternativos, pero pues ya vemos que hay una diversidad dentro de este grupo que así se autodefine.
Muchas gracias, Así es. José. Sí, sin duda alguna hay que seguir ahí indagando al respecto. Retomar también un comentario que nos dejaba Juan del Cerro sobre el trabajo del Washington Post en TikTok, donde él pues resalta la identidad completamente diferente a la del medio tradicional, aunque muy alineada al perfil de usuarios de la red. Jessie de Elías, si quieres comentar algo respecto a esto. Sí, claro. A mí también me sorprendió mucho los resultados que tuvimos porque obviamente mi hipótesis era que las redes sociales tendían a polarizar aún más a la población y encontrar que no fue así, personalmente me decepcionó mucho porque dije, no, que hicimos mal, pero pues son cuestiones de también, como les comentaba, una limitación metodológica, por lo mismo que nosotros no creamos la encuesta, fue una tomada por otro estudio, entonces tuvimos que adaptarnos a esa pregunta. Y digo, llama mucho la atención porque también los algoritmos que por ahí comentaban, pues hacen que te alinees con una visión del mundo, de tal forma que, bueno, esto se le conoce como el filtro burbuja. Es decir, aquellos que tienen una línea de pensamiento van a consumir noticias o información que vayan conforme a esa idea. Entonces, el problema de consumir información del mismo tipo crea que todos tengamos, o que esa es una realidad absoluta cuando no necesariamente es así. Es decir, una persona que es de derecha probablemente va a seguir consumiendo información de este tipo y va a creer que las cosas son así, pero no necesariamente. Entonces, digo, es un tema súper interesante. Yo creo que, bueno, no creo, estamos haciendo una investigación que es para profundizar más en este tema, pero ya estamos considerando también a los medios tradicionales, no únicamente a las redes sociales, y pues vamos a ver qué tanta polarización hay ahí también. Muchas gracias, Jessie. Sí, a ti. Bueno, le doy la palabra a Carles, Marcelino, Cristian. Muchas gracias. Con respecto a la complejización y simplificación, esta dicotomía que nos planteabas, muy interesante porque nosotros sí iniciamos con un supuesto de partida en el que planteamos la naturaleza digital de las redes sociales y las características que estas presentan deberían estar coadyuvando para complejizar estos mensajes que los medios están creando para la difusión en las mismas, ¿no? Sin embargo, lo que alcanzamos a previsualizar desde ahora, y creo que se irá complejizando en la medida en que vayamos haciendo los cruces de distintas variables que tenemos, es justamente que no se está como explotando en su totalidad estas características y se está haciendo pues un traslado de la información o se está comunicando de manera muy básica el mensaje, es decir, están comunicando el qué, el quiénes en las notas y con la intención un poco también de que se salgan de la red social, ¿no? Cuando debería ser la red social, sobre todo pensando en esta exposición incidental de la que les platicábamos, donde se pueda tener una comprensión mucho mayor de la nota debido a que no necesariamente se van a enfrentar a un usuario que vaya a buscar información, ¿no? Yo un poquito para complementar lo que mencionaba Cristian, sí, justo lo que visualizamos a partir de estos hallazgos preliminares es que la red social no está fungiendo como un medio de comunicación, ¿no? Tal cual, sino que esta simplemente está siendo utilizada por los medios de comunicación tradicionales y digitales como una especie de canal, ¿no? En el que intenta atraer a los usuarios para que vayan directamente al sitio web, sin generar contenidos específicos para las plataformas analizadas. Yo quisiera agregar con respecto a la pregunta de Doris Elisa, de si hay ejemplos de buen periodismo. Creo que ya hicieron énfasis en este ejemplo de buen periodismo en TikTok, o digamos de una adaptación muchísimo más elevada. También los existen en estas redes sociales. Yo, por ejemplo, ubicamos Le Monde,
el New York Times, que están teniendo como una manera distinta de enfrentarse a la producción noticiosa, ¿no? Que no se está viendo en México, o al menos no la detectamos claramente en este estudio. Correcto, y muy en el tenor, nada más para hacer la referencia a esta variación de los elementos multimedia, las narrativas digitales y la sintaxis multimedia como unidades de observación, bueno, como observación y como constructos de observación de cara a nuestras unidades, y si se pueden ir adaptando hacia otros elementos más allá de lo que estamos ahorita analizando. Sí hallamos, como mencionamos, sí hallamos diferencias entre la naturaleza, bien como lo dice Marcelino y como lo dice Cristian, entre, por ejemplo, lo visual y el texto, que son muy referentes a una red social. En el caso, por ejemplo, de los elementos multimedia, pues sí, la naturaleza de Twitter nos iba a salir una prominencia entre que haya enlace a la nota y que haya una corta de caracteres, porque es la naturaleza de la red. Por ejemplo, en el caso de Facebook, bueno, pues que la fotografía también tuviera esta prevalencia en sus unidades, ¿no? Se halla hacia la naturaleza de la red. Pero nuestro siguiente paso para ayudar justamente a esta complejización a la que queremos llegar, partiendo de los referentes de literatura, de los referentes que estamos teniendo ahorita como primeros hallazgos, es justamente ya irnos hacia la calidad o hacia la cualidad del medio, por ejemplo, ¿no? La orientación del medio, el tipo de medio, el origen del medio, si fue nativo digital, si fue un medio tradicional, y creo que esos son los elementos, entre otros, que nos van a generar ahora, pues sí, significancias con una relación o una interrelación aún más fuerte, ¿no? Que nos permitan justamente problematizar ya sobre lo hallado y complejizar más el argumento hacia esta variación. Hay un comentario que nos dicen que sí, sí se puede acceder a la investigación. Estamos preparando los papers. Este es el primer momento que lo estamos haciendo. El primer salida a la luz, pero la segunda se pretende que sea en AMIC, donde tengamos ya un mayor acercamiento al dato, complejizándolo un poco más y destacando a lo mejor elementos que fueron en sí fuertemente asociados, ¿no? Mediante nuestra significancia. Y entonces poner a dialogar entre ellos. Y bueno, el objetivo es que de este trabajo al menos salgan los papers que nos permitan pues exponer esta complejidad que podemos ir trabajando. Muchas gracias a los tres. También aprovechar para los ponentes que todavía están con nosotros, preguntarles si podemos tener acceso a investigaciones o si nos pueden compartir algún dato de contacto, si quieren de viva voz o en el chat, para poder seguir los progresos y hacia dónde caminen las investigaciones que están desarrollando. Creo que es también un buen momento para empezar a construir canales de comunicación entre ustedes, que estemos aquí también en comunicación y al pendiente de lo que se esté trabajando para en un futuro cercano encontrar posibles colaboraciones. No sé si quieres, Cosette, compartirnos si ya se puede consultar la investigación y así vamos en el mismo orden. Listo. Voy a anotar por acá el correo electrónico. Todavía no está publicado porque también es una investigación bastante reciente. Estamos todavía trabajando en la conformación del informe final y pues sí esperamos que salgan algunos artículos ya con resultados, pero todavía no. Yo les comparto acá mi correo. Para estar pendientes en cuanto salgan. Jessie, igual si nos quieres compartir algo, si ya está disponible para consulta, ¿qué planes hay?
Sí, claro. De hecho, son resultados de mi tesis de licenciatura. Les dejo por ahí el link de la COP, del laboratorio, y ahí tenemos publicada la tesis ya completa, aprobada y todo. Y les dejo también mi correo y espero publicarla próximamente en alguna revista, si quieren ya empezar a consultarlo por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Jessy, nos encantará leerte. Y bueno, Marcelino, Cristian, Carlos nos comentaban también que estamos en progreso de publicar. Sí, estamos en progreso, pero los resultados saldrán en proyectocapses.org, en la página de Proyecto Capses, también en @proyectocapses en Twitter, en Laboratorio de Medios y Opinión Pública, y justamente este trabajo, Cristian lo sabe más, está mucho anclado a investigación de tesis de maestría y a la investigación de tesis doctoral mía también. Excelente. Muchas gracias también por dejarnos ahí los datos, al entusiasmo de leer todas estas investigaciones en curso, que sin duda alguna nos abre toda una nueva lógica para pensar al periodismo, para pensar las narrativas textuales, pero también audiovisuales, y toda esta reflexión que, bueno, retomando también el comentario de Doris sobre cómo reconstruir nuestro oficio, nuestra profesión a partir de estos nuevos lenguajes, ¿no? Creo que nos dejan esa y otras muchas preguntas girando sobre el corazón mismo de la profesión, como todos los cambios tecnológicos en su momento, pues claro, fue la imprenta y luego fue el internet y luego fueron las redes sociales, pero todo esto siempre implica como cuestionarse, más allá de los formatos, cuál es el corazón del quehacer periodístico. Muy interesante, muy provocadora, muy estimulante toda esta conversación que tuvimos esta mañana. Y bueno, de mi parte, a mí solo me resta darle la palabra y dejar el lugar a Javier Roque para hacer el cierre de esta interesantísima mesa. Bueno, muchas gracias, Grisel. Yo, a nombre del equipo de Factual, tanto Nax, que la ven acá, como Factual MX y yo, no queríamos cerrar esta tercera y última mesa académica sin antes agradecerle a Nordo, a Cosette, a Carles, a Marcelino, a Jessy, a Cristian por sus exposiciones, a Grisel, por supuesto, por la excelencia de su moderación, a la Universidad Iberoamericana y al CIDE por acompañarnos en la organización y el desarrollo de estas mesas académicas, y por supuesto a todos los que nos acompañaron durante las 3 mesas. Entonces creo que acá dejamos de grabar